Amén, hermanos, así de pie vamos a regresar al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, y vamos a estar mirando del verso 18 al verso 25. Lucas, capítulo 9, 18. Llevando su cruz y siguiéndole. Así le hemos intitulado en esta mañana, de acuerdo a los versículos que tenemos ahí enfrente. Vamos a ir delante del Señor, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedir al Señor que en esta hora Dios hable en nuestros corazones, que nos dé claridad. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, nuevamente de congregarnos. Gracias, oh Dios, por amarnos, por la bendición que tú nos das cada día, Señor, que no la merecemos. Gracias, oh Dios, y pedimos que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, que nos des claridad, nos des entendimiento, y también pedimos por nuestros amigos que ellos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a entrar rápidamente, sin dar una introducción, vamos a entrar rápidamente a los versículos que tenemos allí. En el versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y esta es una de las preguntas muy, muy importantes que les hace el Señor una pregunta a sus discípulos. Y la pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién era él? O sea, ¿cuál es la identidad de Jesús? Cuando nosotros leemos los evangelios, los 4 evangelios, nos dan o nos presentan la identidad de Jesús completa, y cada evangelista, cada evangelio presenta un aspecto diferente de la persona de Jesús. Por ejemplo, Mateo lo presenta como el Mesías, el rey de los judíos, y Marcos lo presenta como el siervo que sufrió por nosotros. Y luego Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, o presenta la humanidad de Jesús. Y San Juan da otro aspecto que lo presenta como el Hijo de Dios, o el Verbo hecho carne. Y podemos decir que el propósito principal de estos 4 evangelios, no solo para que nosotros conozcamos los diferentes aspectos de la persona de Jesús, sino lo más importante podemos encontrar allí en San Juan capítulo 20, 31, porque ese es el punto principal de el por qué se escribió, o de los 4 evangelios. Entonces ahí está la respuesta. San Juan capítulo 20, 31, y dice, pero estas se han escrito, y aquí está el propósito por la cual se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, para esto fue escrito los evangelios, para que la gente conozca que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, al creer, al recibir al Cristo, el Hijo de Dios, entonces al creer, ahí en ese versículo dice, para que tengan vida.
Y es una vida que Dios promete a todos aquellos que le reciben, una vida eterna. Amén. Entonces una pregunta muy importante que Jesús hace: ¿quién dice la gente que soy yo? Recordemos que para este tiempo había multitudes que iban siguiendo a Jesús. Y las multitudes habían visto muchos milagros. Uno de los milagros más maravillosos es el milagro el que está ahí en el capítulo 9, el milagro donde el Señor convierte los 5 panes y los dos peces. Más de 5,000 personas comieron, o más bien, más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que siempre son más. Entonces, se ha estimado que había aproximadamente 25,000 personas. Eso es un milagro de milagros, hermanos. Entonces la gente miró estos grandes milagros. Pero todavía la gente estaba confusa o no tenían la respuesta de quién en verdad era este hombre llamado Jesús. Entonces la multitud, al mirar estos grandes milagros, sería uno de los profetas, sería acaso el Mesías profetizado. Entonces la gente decía, algunos, quizás es Juan el Bautista, y otros decían, quizás es Elías, o uno de los profetas que ha resucitado. Pero Jesús no estaba interesado en saber lo que la gente, las multitudes, opinaban acerca de Jesús, de quién era Jesús. Jesús realmente quería que sus discípulos llegaran a tener un conocimiento, no un conocimiento superficial, sino un conocimiento espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Un conocimiento espiritual, es decir, una confesión de fe o una convicción. Amén. Ahora, cuando escuchamos el mundo que nos rodea, o el conocimiento que el mundo tiene, o las multitudes que el mundo tiene acerca de la persona de Jesús, es un conocimiento superficial. Amén. Muchos de ellos solo lo conocen que sí, fue un personaje histórico. Otros, el mundo dice, bueno, Jesús fue un buen hombre. Amén. Fue un hombre sabio, un hombre compasivo. Otros dicen, bueno, Jesús era amigo de los pobres. Y algunas religiones sí abiertamente declaran de que Jesús era un maestro y inclusive hasta un profeta. Pero nuevamente, ese conocimiento superficial no salva a nadie. Amén. Para que el hombre se salve, el conocimiento de Jesús tiene que ser un conocimiento espiritual. Un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien dijo lo siguiente, y es una gran verdad: ¿dónde pasarán las personas la eternidad? ¿Dónde pasarán las personas la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Depende de cómo contestan a esa pregunta. Entonces es importante, es necesario tener ese conocimiento espiritual de Jesús. Y ese conocimiento, hermanos, no depende de nuestro intelecto. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, el hombre puede dedicar toda su vida estudiando
en los mejores institutos religiosos estudiando acerca de Dios y no conocerlo. Entonces, tiene que ser un conocimiento donde el Espíritu de Dios obra en el corazón del hombre. Tiene que ser un acto divino, tiene que ser una revelación. Por eso ahí Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, y lo dice, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Martín Lutero, el padre de la Reforma, y por cierto que este viernes 31 de diciembre se le llama el Día de la Reforma, este viernes 31 de octubre, el Día de la Reforma. Y Lutero fue un hombre muy estudioso. Tenía un doctorado en teología. Después fue un profesor en la Universidad de Wittenberg. Escribió varios libros. Tenía una mente muy brillante, extraordinaria. Era un excelente comunicador. Pero lo interesante, hermanos, que a pesar de toda la educación que él había obtenido, él se encontraba haciendo muchas preguntas acerca del conocimiento de Dios. Y nuevamente estamos hablando de un hombre que había estudiado mucho. Y la justicia de Dios lo atormentaba todos los días. Había momentos, él dice, que amaba a Dios, y había otros momentos que odiaba a Dios. Y luchaba constantemente con la pregunta si podía él encontrarse con un Dios misericordioso. Pero en una ocasión, Martín Lutero, leyendo Romanos capítulo 1, verso 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y Lutero cuenta que ese versículo, ese fue el principio de un conocimiento espiritual del Dios de la Biblia. Un conocimiento que él empezó a experimentar. Y Lutero dice: finalmente, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras, comencé a comprender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don de Dios, es decir, por fe. Y Lutero dice que sentía como si se hubiera abierto las puertas del paraíso. Algunos dicen que posiblemente ese fue el momento donde Lutero experimentó el nuevo nacimiento. En ese momento, algo que años estudiando no pudo obtener, pero fue el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, solo aquel que conoce a Jesús y cree que es el Hijo de Dios, tiene vida en su nombre. El versículo que leímos dice: pero estas cosas se han escrito, lo leímos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el Señor allí la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro responde y él dice: tú eres el Cristo de Dios. Y ese es el conocimiento espiritual que Pedro en ese momento había experimentado acerca de Jesús. No un conocimiento como las multitudes habían tenido. Amén. Y por eso el Señor ahí en Mateo 16:17 dice: entonces le respondió Jesús:
Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No es que tú obtuviste el conocimiento mediante el estudio o un hombre te lo dio, sino que dice, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, es como si Pedro por dentro le hubieran prendido el foco, hermanos. ¿Sí me explico? Es como si en ese momento él obtuvo una experiencia espiritual de Jesús. Pero me gusta más la respuesta en Mateo 16, es más conocida, 16, dice, respondió que Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda declaración. No es de que Pedro había, estoy estudiado, llegué a una conclusión, creo que es así. No. Es que el Espíritu de Dios empezó allí a trabajar en Pedro por dentro. Y por eso abiertamente declaró que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Por eso esta respuesta, hermanos, está rica en teología. Que Cristo, la traducción griega que viene de la palabra, en hebreo es Mashiach, que significa el ungido, que Mesías era el ungido que el pueblo por muchos años había esperado. La promesa a los patriarcas, la esperanza de Israel, el Redentor prometido. Allí Pedro milagrosamente por revelación, allí viene a ese conocimiento que ese es el Cristo prometido. Y mire lo que el Señor les dice allí, el verso 21, dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, dice, encargándoselo rigurosamente. Amén. Entonces, Él, Pedro y sus discípulos llegaron a tener ese conocimiento. Para ellos era una revelación, hermanos. Pero el Señor les dice, estrictamente les ordena, no le digan a nadie. ¿Por qué? Porque no era el tiempo para que el pueblo viniera a ese conocimiento. Posiblemente antes de tiempo el pueblo lo hubiera declarado como el rey de los judíos. O posiblemente hubiera causado una revuelta ahí en Roma. Amén. No estaban preparados. Pero para nuestros amigos que están aquí, ese es el tiempo que conozcan al Mesías. A hoy puede ser el día indicado para usted. Que conozca al Cristo resucitado. Puede tener una experiencia espiritual. Algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Porque hoy es el día de salvación. Hoy puede ser ese día donde usted puede experimentar el Espíritu Santo, el poder de Dios en su vida. Pero después de que el Señor allí les hace ver realmente quién era, les revela su identidad, ahora el Señor les hace ver el propósito de su venida. El propósito de su venida. Y aquí en el versículo 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces aquí el Señor les está revelando el propósito de su venida. Lo que el Hijo del Hombre iba a experimentar. Es decir, Jesús estaba revelando el plan de redención que Dios en la antigüedad había dicho, había planeado desde el principio. El misterio del Mesías oculto en el Antiguo Testamento. El misterio oculto en tiempos pasados. El misterio que el Cordero de Dios sería inmolado. Porque Dios había planeado desde el principio para la humanidad que vendría ese Redentor, el Mesías.
Y posiblemente para sus discípulos esta declaración de decir el Hijo del Hombre va a ser desechado, posiblemente para ellos fue un shock. Amén. Que definitivamente ellos no esperaban. Porque para ellos Jesús es un gran líder. Un hombre, quizás dirían, con un futuro, wow, es extraordinario. Un hombre que nos va a sacar de los muchos problemas. Amén. Porque ellos en su mente, ellos creían o pensaban que este hombre llamado Jesús iba a derrotar al imperio romano. Pero Jesús les hace ver que era necesario cumplir las sagradas escrituras. Porque el profeta Isaías, 700 años antes, había escrito acerca de este Mesías que iba a padecer. Y todos conocemos ahí Isaías 53, del 3 al 5, que estos son los versículos donde más describen el sufrimiento del Mesías. Amén. Lo que Cristo iba a padecer por cada uno de nosotros. Isaías 53, 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y estos versículos, hermanos, describen el evangelio de Jesús y lo que la gente necesita saber hoy en día. Es lo que la gente necesita saber, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús fue desechado, que Jesús murió, que Jesús resucitó de los muertos. Porque es importante que nosotros comuniquemos este mensaje a las personas. Amén. Es un mensaje fundamental que la gente, toda persona necesita saber. El hombre letrado, el hombre sabio, el hombre religioso tiene que saber esto. El ateo, aquel que niega la existencia de Dios. Como el agnóstico, que el agnóstico cree que posiblemente, o cree la existencia de un creador, pero tiene sus dudas. Ese es el agnóstico. El humanista, el hombre profesional, el hombre común, el hombre rico y pobre, todos ellos, todos tienen que saber que Cristo vino a este mundo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Y ese Cristo te puede salvar en este día. Confía en Cristo para ser salvo. Confía en su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Y toda persona, hermanos, toda persona necesita confesar, o sea, necesita que hacer una confesión de fe que Cristo resucitó de los muertos. En Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces toda persona necesita hacer esa confesión, pero vivir en esa confesión. No estamos diciendo de que simplemente creo que Jesús
murió y resucitó de los muertos y soy salvo. No, uno tiene que vivir bajo esa confesión. Porque no es suficiente nomás pasar a un altar y yo confieso que Jesús es el Señor, que resucitó y soy salvo. No, vivir bajo esa confesión. Y luego el versículo 23, continuemos allí, dice, y decía a todos, y lo dice, si alguno, aquí es donde se va a poner más seria la cosa, hermanos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En primer lugar, esta es una invitación a todos. Todos aquellos que quieren ser sus discípulos. Si alguno quiere venir, sígame. Pero si alguno quiere venir, aquí están las condiciones. Porque estas son las condiciones, hermanos. Amén. Porque para este momento miles de personas lo estaban siguiendo. Lo seguían porque hacía milagros. Lo seguían porque alimentaba a multitudes. Y posiblemente algunos decían, pues ya no vamos a necesitar que ir a trabajar. Aquí ya tenemos a alguien que nos va a alimentar todos los días. Amén. Otros lo seguían porque todo el mundo lo estaba siguiendo. Y eso es lo mismo que pasa hoy en día, hermanos. Muchos siguen a Jesús porque ya nací en esta religión. Mis padres son cristianos y pues tengo que seguir a Jesús. Pero realmente no hay una convicción, hermanos. No hay una convicción. No hay una experiencia que han experimentado de la persona de Jesús. Pero aquí el Señor hace una declaración bastante fuerte, hermanos. Y esta declaración va a determinar quiénes realmente son sus discípulos, hermanos. Amén. ¿Quiénes realmente son sus discípulos? Jesús nos dice, si alguno quiere ser mi discípulo, solo sígame, solo véngase. Véngase. Nuevamente hay tres condiciones. Y es, número 1, negarse a sí mismo. Número 2, tomar la cruz cada domingo, cada día. Y luego seguirlo. Es decir, seguir a Jesús no es un camino fácil, hermanos. Nunca va a ser fácil. Entonces, ¿qué significa, hermanos, cuando el Señor dice negarse a sí mismo? Otra versión dice, tienes que olvidarte de hacer lo que quiera. Amén. Porque antes nosotros creíamos de que nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Amén. Yo soy el que mando. Amén. Esta es mi vida. Tú vive tu vida y yo voy a vivir mi vida. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Amén. Amén. No me tengas que decir nada. Yo soy el rey. Pero ese pensamiento te va a llevar a un lugar, al infierno, hermanos. Otra versión dice, deberás renunciar a los mayores anhelos de tu vida, o si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. Es decir, a negarnos a nosotros mismos significa que tenemos que humillarnos y reconocer al Dios de la Biblia. Reconocer que sin Dios no podemos triunfar. Amén. Necesitamos la dependencia total del Dios de la Biblia. Negarnos es hacer que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Poner todo al servicio de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué significa tomar su cruz? O sea, lleve su cruz.
Nosotros a veces, cantamos llevar la cruz de Cristo, a veces es dolor. Un hermoso canto, hermanos. Amén. Pero primeramente, cuando Jesús dice de tomar su cruz, nunca pensemos que cualquier dificultad en la vida que tengamos significa que nosotros estamos cargando con la cruz. Amén. Posiblemente usted tiene un jefe muy duro ahí en la empresa. Oh, esta es mi cruz. O un esposo muy duro. Esta es la cruz que voy cargando. O la suegra o un hijo malcriado. Esta es mi cruz. Hermanos, las cosas negativas que nos acontecen en ninguna manera significa que estamos llevando la cruz, porque es parte del plan de Dios. Hay cosas que nos acontecen, hermanos. Hay aflicción, hay dolor, hay tristeza, hay agonía, hay de todo, hermanos. La vida cristiana se compone de todo, hermanos. Ahora, pero por otro lado, Jesús no estaba diciendo a sus discípulos que literalmente cargaran una cruz. Amén. No, no. Porque la cruz no tiene ningún poder milagroso, hermanos. Porque hay personas que, oh, esta cruz me va a salvar. No, no, no. La cruz, simplemente, la que ustedes miran aquí es el simbolismo del cristianismo, eso es todo. Simboliza el cristianismo, la cruz. Amén. Pero por el otro lado, hermanos, los discípulos, cuando Jesús menciona de llevar la cruz, los discípulos sabían perfectamente lo que significaba llevar la cruz, porque la crucifixión no empezó con Jesús. Amén. La crucifixión era muy común en el Imperio Romano. Cuando los romanos llevaban a un criminal al lugar de ejecución, obligaban al delincuente, al criminal, de llevar su propia cruz. Y ellos cargaban con su cruz al destino, a la muerte. Entonces, los discípulos no necesitaban una explicación acerca de la cruz, porque ellos sabían que la cruz simbolizaba la tortura, la humillación y finalmente la muerte. Entonces Jesús les estaba diciendo, si ustedes quieren ser mis discípulos, quieren seguirme, deben estar dispuestos a soportar el rechazo, el odio, la persecución, la vergüenza o inclusive hasta la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros, queridos hermanos, debemos comunicar esto a nuestros amigos. Amén. Comunicar este mensaje a nuestros amigos, que seguir a Jesús no es el camino fácil. La vida cristiana no va a ser fácil, hermanos. Así es. Así es, hermanos. 1 Pedro capítulo 4, verso 16, dice Pedro, pero si alguno padece como cristiano, y vamos a padecer, hermanos, vamos a padecer. Como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero a la misma vez nosotros estamos, espiritualmente hablando, estamos cargando con la cruz. Estamos crucificados con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Cristo vive en nosotros. Nuestra vida ahora pertenece a Cristo, hermanos. Nuestro caminar, nuestro hablar está alineado a la doctrina de Cristo, hermanos. Tenemos una cosmovisión cristiana.
Es decir, el concepto que tenemos nosotros del mundo y la manera que nos conducimos es de acuerdo a una perspectiva cristiana. Amén. Nuestro mundo todo gira alrededor de la palabra de Dios. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Bueno, significa obediencia. Amén. Obediencia a las palabras, los mandamientos de Cristo. Es decir, Jesús, nosotros tenemos continuamente que obedecer a las palabras de Jesús. No podemos nosotros, oh, este me gusta, este también, oh, no, esto no. Esto no es para mí. No, hermanos, todo es para nosotros. Amén. Todo es para nosotros, para nuestro bien. Bendito sea su nombre. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y luego Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y luego Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos. Y luego dice: si hacéis lo que yo os mando. Amén. Entonces seguir a Jesús significa que Él es el todo para nosotros, hermanos. Significa que Él es nuestra vida. Él es nuestro mundo, hermanos. Jesús, Él nos da el sentido de la vida. La vida sin Cristo no está completa. Pero en Cristo estamos completos, dice su palabra. Por eso, queridos amigos, a hoy es el día de salvación. A hoy es este día precioso, maravilloso, que usted puede conocer a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que viene pronto. Alabado sea su nombre. Y luego el versículo 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y qué quiso decir Jesús? Todo aquel que quiere perder su vida, que quiera salvar su vida, la perderá. En la versión de lenguaje sencillo dice: porque si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Y lo que Cristo está diciendo: todos aquellos que se enfocan su vida solo en ellos mismos, su autoestima, solo para cumplir sus deseos, lo que usted quiere, sus sueños, sus ambiciones, sus intereses, lo que yo, el yo. Amén. Entonces, si todo gira alrededor de nosotros, Cristo dice: si toda su vida gira alrededor de nosotros, te perderás. Te perderás para siempre. Y ahora el Señor dice: y todo el que pierda su vida, pero el Señor dice: por causa de mí. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Seremos salvos, hermanos. Es decir, perder nuestra vida por causa de Jesús es negar todos nuestros deseos de esta vida por seguir a Cristo. Humillarnos y confiar completamente en la misericordia de Dios. Renunciar todo lo que esta vida ofrece, hermanos. Seguir a Cristo. Pero haciendo esto, hermanos, eso nos salvará. Amén. ¿Está serio esto, hermanos? Entonces quiere decir que seguir a Cristo no es cualquier cosa, sino que es algo, hay condiciones que uno tiene que cumplir. Tenemos que aceptar que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Amén. No hay nada bueno en nosotros. Estamos en bancarrota espiritual.
nosotros poseemos una simiente pecaminosa. Y mire lo que el profeta Isaías, cómo nos describe. Isaías capítulo 64, 6 dice, si bien, fíjese nomás, Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como qué. ¿Cómo la ve? Y no quiero leer otras versiones porque, por respeto. Pero dice, somos como suciedad y todas nuestras justicias. ¿Cómo son nuestras justicias? Como trapo de inmundicia. Así somos nosotros, hermanos. Estamos en serios problemas con Dios. Estamos en serios problemas con Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso Cristo es nuestra única esperanza, nuestro único Salvador. John MacArthur dice, la única manera que los pecadores perdidos sean salvos del castigo eterno en el infierno es experimentar el abandono de todo por seguir a Cristo. Amén. Renunciar todas las cosas y seguir a Cristo Jesús. Y terminamos aquí el versículo 25, dice, porque pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En otras palabras, hermanos, no hay nada en este mundo que tenga más valor que el alma de una persona. Ni el dinero, ni la fama, ni las cosas materiales, ni el éxito. Y qué triste, hermanos, qué lamentable es ver a aquellas personas que dedican toda su vida, todo el tiempo, para las cosas de este mundo. Nunca reconocen al Dios de la Biblia. Nunca le dan gracias. Nunca le dan crédito. Nunca lo reconocen. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero aquí hay algo, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Imagínese usted. Entonces tenemos que rendir nuestra vida al señorío de Cristo. Hay un poema que en inglés se escribió. En inglés dice, if I condemn you, blame me not. En español, no sé si es correcto, pero dice, si te condeno, no me culpes. Dice lo siguiente. Dice, me llamas bueno y no confías en mí. Me llamas luz y no me ves. Me llamas amor y no me amas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas Dios y no me adoras. Si te condenas, no me culpes. De pie, por favor, hermanos. El mensaje de Cristo es muy directo. Por eso se requiere valentía, se requiere realmente una decisión, seguir a Cristo. Pero Cristo te va a ayudar. Cristo te va a bendecir. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos. Padre.